Hola niñas, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar esta clase hablando de los formatos de imagen, tanto análoga como digital. Tenemos que entender primero que una cosa es el mundo desde el dato discreto, como lo habíamos planteado ya desde un principio. Acuérdense que lo discreto es lo análogo y el mundo desde el dato continuo, que es lo digital. Entonces entendemos que desde lo análogo es todo el ambiente físico que tenemos. Listo, acuérdense entonces de la manivela de la máquina, acuérdense entonces del punto, de la línea, de la escritura, de la mancha de tinta, de todo eso que es del mundo análogo. Y desde el dato discreto, entonces es pensar desde el código binario la representación que tienen, obviamente, los formatos digitales dentro del ambiente digital, ¿cierto? Dentro del ambiente discreto. Entonces piensen en la pantalla de la tablet, la pantalla del compu, la pantalla del celu. Es súper importante que podamos entender esas diferencias, esa relación que tienen y cómo desde lo análogo, que es la base conceptual de lo digital, es que se plantea una nueva opción para poder permitir el trabajo de la comunicación visual. ¿Listo? Vamos a empezar por lo primero. ¿Por qué es importante entonces saber el formato? ¿Qué es lo que permite que nosotros entendamos el formato y que podamos tener mucha más planeación cuando vamos a desarrollar un proyecto de comunicación publicitario? Igual, entender desde la forma más simple qué es lo que vamos a hacer nos va a resultar mucho más certero poder lograr ese objetivo que nos hemos trazado desde un principio. Primero que todo vamos a ver los formatos análogos. Bueno, pensar en los formatos análogos nos lleva primigeniamente en pensar en el material. La mayoría de los materiales, como ustedes los conocen, como ustedes ya los conocen, son tres principales: papeles, cartulinas y cartones. Hoy en día tenemos la posibilidad de trabajar con otros tipos de materiales. Entonces están los plásticos, están las lonas, pero ojo con esto, chicas. Acuérdense que si estamos abogando por la sostenibilidad, entonces tratar de buscar un equilibrio entre los materiales que son degradables o biodegradables y los materiales que no son degradables. Si el proyecto lo exige, pues bueno, obviamente tendríamos que pensar en el sacrificio de un material más rígido, más duro, digamos como menos sostenible. ¿Listo? Entonces, para empezar, los papeles. Cuando pensamos en el papel, pensamos desde lo más primigenio que nosotros conocemos. Bueno, sabemos y hemos tenido desde hace mucho tiempo el papel a disposición de nuestro trabajo, desde que empezamos el colegio, luego cuando pasamos entonces al bachillerato, luego a la universidad. Los papeles se pueden dividir en 5 grandes grupos. De igual manera, existen otras muchas clases de papeles que tal vez no estén dentro de esta clasificación, pero que igual existen. ¿Qué es lo más recomendable que se da cuando queremos buscar un papel específico? Pues ir donde el impresor, ¿cierto? Ir donde el proveedor de papeles y que nos muestre el catálogo de papeles. Así nosotros podemos definir entonces cuál será el papel más adecuado para nuestro proyecto. Los principales: el bond. El papel bond es el que normalmente conocemos, como las hojas de cuaderno, las hojas de blog, ¿cierto? Las hojas que compramos en Resma, lo que utilizamos normalmente para nuestro trabajo. Bueno, el papel opalina. El papel opalina es un papel un poquito más grueso. No tanto como la cartulina, pero no tampoco tan delgadito o en un gramaje tan pequeño como el bond, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia fundamental entre los papeles, perdón? Es el gramaje. Otra de las diferencias que hay entre los papeles es también la textura. Las opalinas pueden venir lisas o texturizadas, depende de cómo el fabricante la proponga, ¿cierto? Otro de los tipos de papel son los papeles de tipo propalcote. Es un papel un poco más grueso, de un gramaje más grueso, pero tiene diferentes acabados. En este caso, los papeles propalcote pueden venir mate o brillante, dependiendo del acabado. Sabemos que el acabado mate, entonces es este acabado que es opaco para permitir una adherencia mucho mejor de la tinta. Los propalcotes, que son brillantes, son muy bonitos, pero tienen el riesgo de que cuando la tinta está fresca y el carro por algún motivo, el carro de impresión por algún motivo, toca la tinta fresca, puede regar un poquito la tinta, entonces ahí tendríamos un poquito problema, sobre todo cuando la impresión se hace por inyección de tinta.
cuando se hace en impresoras láser no es tan fácil que ocurra ese problema. Muy bien, resulta que existen otros papeles que son papeles especiales que tienen una textura ya desde la fabricación del papel. Estos papeles son especiales porque se diseñan y se fabrican para, obviamente, casos especiales. Entonces vemos, por ejemplo, los papeles, por ejemplo, el papel albanene o los papeles mantequilla, o digamos, hay unos que tienen como un satinado, hay otros que tienen como unas ondas. Entonces son papeles especiales que los fabricantes los diseñan pensando en un trabajo mucho más artístico, no en un trabajo como tan, diríamos, pues como tan común. Y los papeles laminados son aquellas terminaciones de papel que luego de hacer todo el proceso de impresión se pasan por un proceso que se llama el laminado. Ese laminado puede ser de varias formas. El laminado mate, laminado brillante o un proceso que es un poquito más avanzado que se llama la reserva UV. Después, si tenemos un poquito más de tiempo, les puedo mostrar algunos ejemplos de esos filtros UV que digamos que tienen unos acabados muy bonitos. Bueno, las cartulinas. Las cartulinas son de un gramaje mucho más grueso, ¿cierto? Es lo que normalmente conocemos como cartulinas, que las hemos comprado desde que empezamos a hacer esas carteleras tan aburridoras del colegio. Y hay que tener un grado especial en el gramaje. Hay que poner mucha atención al gramaje. Hay que poner mucha atención, niñas, en el color. Y hay que poner mucha atención en la textura. Las cartulinas tienen, por su misma funcionalidad, tienen un gramaje especial porque de alguna manera necesitan ser un poquito más gruesas. Obviamente, para no ser tan delgadas como el papel, ni tan gruesas como el cartón. Podemos encontrar cartulinas blancas, azules, rosadas, negras y en algunos colores especiales. No son muy comunes, la verdad. Aquí las cartulinas más comunes pues son como la blanca, la amarilla, la rosada y la negra. Existen otro tipo de cartulinas que de alguna manera sirven mucho para el trabajo en diseño y en comunicación. Los cartones. Ahí pues les puse como una fotico de Harry Potter, no tiene que ver absolutamente nada pues como con los cartones, es más como de apología para que puedan ver ahí pues a Harry Potter. Sin embargo, los cartones tienen algo muy particular y es que aunque no es muy común que nosotros hagamos impresión en cartón, ¿cierto? Porque obviamente el cartón es mucho más grueso para meterlo en una impresora. Hay unas impresoras especiales que utilizan el cartón como un material de trabajo. La mayoría de las impresiones que se hacen sobre cartón se hacen en una técnica que es, háganse de cuenta, como una estampación de una tela. Entonces es simplemente un marco serigráfico donde se monta el cartón. Obviamente pues estas máquinas son máquinas industriales para poder imprimir sobre ese cartón. El cartón nos sirve a nosotros mucho más para otro tipo de cuestiones, nos sirve más como de soporte. Entonces piensen, ¿se acuerdan cuando terminamos el póster? El póster que hicimos con los recortes, el tipo collage. Entonces listo, lo hicimos en cartulina, pero la cartulina miren que de alguna manera era un poquito más maleable, tenía una función un poquito como más de doblez. Pensar entonces en poner esto en un cartón, ¿cierto? Para poder que sea un poquito más rígido. Los cartones que conocemos normalmente son los corrugados simples y los dobles corrugados. Eso cuando hablamos de cartón, digamos que tiene un poquito más de trabajo industrial. Existen otros trabajos que utilizamos con cartón, que son los cartones paja y los cartones industriales. Estos no son tan gruesos como los cartones de corrugado simple o de doble corrugado, pero de alguna manera nos llevan como a tener un poquito más de rigidez en el estado. Muy bien, estos son los tamaños más comerciales que podemos entender aquí. Sabemos y los conocemos muy bien. El tamaño carta, 21.6 por 27.9. Esto es como el de los más comunes.
El A4, que se utiliza en algunas ocasiones, no es muy comercial aquí en Colombia, pero en el resto del mundo sí es un poco comercial. El oficio, que es muy comercial, 21.6 por 35.6. Y el tabloide, que es ya un tamaño un poco más generoso. Resulta que estos tamaños vienen divididos del pliego, ¿cierto? Cuando la persona que vende el papel, la cartulina o el cartón, por lo general, siempre su proveedor le va a entregar el papel en pliego. De ahí entonces podemos pensar en medio pliego, en cuarto de pliego o en octavo de pliego, ¿cierto? De ahí entonces nosotros podemos pensar en este otro tipo de tamaños. Igual también existe el carta, ¿cierto? O el doble carta, o el media carta, o la tarjeta Lord, o la tarjeta personal. Esos ya son tamaños personalizados, ¿cierto? Que existen más como de una dinámica comercial, dependiendo pues como del trabajo que se vaya a hacer. Muy bien, para continuar entonces vamos con los formatos de imagen digital. Aquí entonces entendemos que hay una disparidad entre los formatos análogos y los formatos digitales. Porque entonces, si pensar en los formatos digitales vamos a equipararlo con los formatos análogos, no tendríamos punto de comparación. Obviamente porque lo digital no lo puedo tangencializar. Pero lo digital en el mundo contemporáneo, si vamos a convertirlo en análogo, pues necesitaríamos los tamaños de los formatos análogos, ¿cierto? Por eso quise empezar primero con los formatos análogos para poder contextualizar desde el mundo análogo el paso a lo digital. ¿Qué es entonces un formato de imagen digital? Simplemente es un estándar de compresión que permite el intercambio de información y su decodificación para que los píxeles, que son los que componen la imagen, sean los que se compilen a través de la interfaz de visualización, que es la pantalla del computador, la pantalla del celular, la pantalla de la tableta, etcétera, etcétera. Vamos a ver los más comunes, los más conocidos, los que normalmente trabajamos desde los sistemas asistidos, los sistemas de dibujo asistidos por computador o los sistemas de diseño. ¿Cuáles son? Photoshop, Illustrator, etcétera, etcétera. Primero, el JPG. JPG es uno de los formatos más comunes. Se popularizó muchísimo con la llegada del advenimiento de Internet, porque necesitábamos poder transmitir imágenes que fueran de alta compresión para que la carga, cuando estuviera cargando en Internet, no fuera tan lenta. Indiferente de eso, esperar por un JPG, por la carga de un JPG desde un computador hace 20 años era una cosa increíble porque se demoraba muchísimo. Hoy en día, los buffers de alimentación de carga de Internet han desarrollado una gran dinámica de carga. Entonces, ¿se acuerdan cuando veíamos las cosas en YouTube que hay como la barrita gris que empieza a correr antes de que la barrita roja corra? Eso es el buffer de carga de alimentación. Simplemente lo que el sistema hace es que empieza a precargar la información que necesita y por eso nos da la posibilidad de ver una carga mucho más continua. Muy bien, la diferencia grande del JPG es que es un formato de una compresión muy alta. ¿Cómo se logra esta compresión? Si en el caso tal de que dos píxeles sean del mismo valor numérico en la escala de color, acuérdense que la escala del color de lo digital va de 0 a 255, son muy parecidos, entonces, ¿qué es lo que hace la compilación o la compresión? Simplemente arroja un dato para los dos mismos píxeles. Entonces, ahí de alguna manera, desde lo digital, desde lo que entendemos como digital, hace que las imágenes sean muy livianas, pero obviamente de no tan buena calidad. Es un formato que se utiliza mucho para el intercambio de imágenes rápidas, ¿cierto? Pero que tiene un gran problema y es que tiene mucha pérdida de detalle. Vamos con el siguiente. GIF. El GIF es muy común hoy en día cuando pensamos en esta cuestión de las redes sociales. Entonces vemos que el GIF tiene la gran posibilidad de soportar animaciones, ¿cierto? Y tiene digámoslo así, como la diferencia entre otros formatos,
que son más reducidos los colores. Por eso siempre que vemos un GIF animado, siempre lo vemos como medio charrito, como medio pixeladito, como con mucho ruidito pues ahí en la imagen. Eso es porque necesita ser un formato muy compacto para poder hacer una transmisión rápida de la información. Pero ojo, no nos engañemos. El GIF, aunque se utiliza mucho en redes, a veces no es tan bueno como para el trabajo en otro tipo de plataformas. Entonces, es bueno como si intentamos ahí una cosa como medio charronga, como medio en charla, pero no es un formato muy profesional que digamos. Vamos con el siguiente. PNG. El formato PNG sí es un formato mucho más profesional, ¿cierto? Hay una gran diferencia con el PNG y es que el formato PNG me permite, además de tener los tres colores iniciales que son rojo, verde y azul, me permite tener un canal especial que es un canal de información de transparencia. ¿Se acuerdan cuando veíamos, de pronto si ustedes vieron por allá Photoshop o si vieron Illustrator, esta cuadrícula que aparecía como entre unos cuadritos blancos y grises? Ese es el canal alfa, es el canal de transparencia. PNG tiene la gran posibilidad de incluir ese canal. Además de eso, que soporta las transparencias, permite una gran calidad. Es muy utilizado en el diseño para el transporte y visualización de muchos trabajos. Obviamente porque de alguna manera no es que sea de gran compresión, digamos que tiene una compresión media, pero da digámoslo así, como una gran posibilidad de poder transportar grandes volúmenes de información en poco peso. El siguiente, RAW. El formato RAW, que traduce RAW en crudo, es utilizado por las cámaras digitales de alta tecnología hoy en día, ¿cierto? Por lo general, cámaras profesionales o semiprofesionales. ¿Por qué se da este formato en crudo? Resulta que cuando los fotógrafos, antes de que existiera la fotografía digital, tomaban las fotos desde el mundo análogo, o sea, el rollo, 24 fotos por rollo, revelado, ampliado, así como tomaban la foto, así quedaba desde la ampliación y desde el revelado. Era muy difícil poder retocar el color, habría que hacer una intervención dentro del negativo para poder de alguna manera cambiar las funciones de color. Resulta que cuando la revolución digital llega a las cámaras fotográficas le da la posibilidad de tener el formato crudo. En el formato crudo lo que hace es que desde el histograma de color toma una referencia muy básica del color, tal como el color surge desde la realidad. Pero al montarlo en una plataforma digital, estos colores permiten separarse, tanto en su tono como en su saturación y en el brillo. Entonces da la posibilidad de poder manipular mucho más el color. Obviamente, los software que manipulan el color son un poquito más especializados. Entonces, lo que normalmente conocemos, por ejemplo, es el Lightroom de Adobe, que es un muy buen un muy buen revelador de fotografías y que lo que hace es que separa tanto las diferentes gamas de color como las diferentes gamas de luz. Entonces, permite agregar o disminuir luz a las imágenes que captan los fotógrafos. Vamos con el siguiente. TIFF. El formato TIFF es muy utilizado para guardar imágenes donde tienen mucho detalle y mucho color. Esto me permite tener muy buena definición en la imagen, no con mucha compresión para poder conservar los colores y poder permitir que desde el mundo digital yo pueda hacer la impresión en el mundo análogo con una excelente calidad. Muy bien, resulta que no solo son los formatos, los estándares de creación de imágenes, sino que también cada programa, digamos, que manipula estos formatos, tiene su propio formato. Los que comúnmente conocemos, pues trabajamos mucho con esta empresa Adobe, ¿cierto? Entonces, cada programa tiene obviamente su formato. Entonces, aquí tenemos el PSD, que sería Photoshop, el AI, que sería Illustrator,
CDR, que es el Corel, que aún todavía mucha gente lo utiliza, MXF, que es un formato de video, ¿cierto? Que se llama Media Exchange Format, el DNX, que es un formato también de video, y por último el PDF, que de alguna manera es un formato donde nosotros jugamos mucho con este tipo de presentaciones, cuando podemos llevar otra vez y editar un PDF en Illustrator, cuando vamos a pasarle una prueba a un cliente pero no queremos que la edite. Entonces de alguna manera nos faculta mucho el trabajo para poder permitir pues el trabajo con software y el trabajo obviamente con los formatos de imagen. Bueno, niñas, esto es una clasecita muy básica en los formatos. Luego, la otra, dentro de 15 días que nos volvamos a ver, podemos profundizar un poquito más y que puedan entender de primera mano cómo funcionan bien los formatos. Es bueno que experimenten, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando alteramos el código eh, alfanumérico de las fotografías? Pueden experimentar un poquito con eso y traten de establecer a través de una misma referencia las diferencias entre el JPG o entre el TIFF o entre el GIF o o el PNG o estos mismos formatos de programa. Muy bien, nos vemos entonces dentro de 15 días. Cuídense mucho, chao.